Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya tenemos un par de consejeras y consejeros conectados. De cualquier manera, siempre damos un par de minutos en lo que se conectan el resto de las y los consejeros. Entonces vamos a comenzar en punto de las 5:10. Vamos a dar un momentito y a las 5:10 comenzamos. Me Muchas parece muy gracias. bien, muchas gracias. Estupendo, Jesús. Gracias. Gracias a ustedes y ahorita nos vemos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, mi estimado. Qué gusto saludarte. Pues igualmente, aunque sea por estos medios, De menos, ya no nos vemos ni en la calle. Pues imagínate, ya nos guardaron. ya nos volvieron a guardar, ¿va? Sí, no, bueno, ya como que ya queremos salir, ¿no? Así es. Sí, es en el colegio de Jalisco, mi estimado Roberto. Sí, aquí estamos, Ah, a qué tus bueno. órdenes. Qué bueno, muchas gracias. Muy ¿Estás amable. de nuevo, Carlos, como consejero? ¿Cómo ves, Alejandro? Ándale. No tengo nada que hacer, entonces, pues ahora con la pandemia y todo eso y sin chamba, pues Repetidor. ahí ando a ver qué invento. Ah, pues ahí te vamos a llegar ahorita con un invento. No, no la mueres. Yo soy gente decente, Alejandro. No abuses de la amistad. Me da gusto que estés ahí. Hombre, me da mucho gusto saludarlos, hombre, buenos amigos, a Roberto, Alejandro, y por ahí me he estado encontrando algunos más, que a veces por la dinámica de la chamba y de otros temas, pues se envuelven en un círculo, pues no virtuoso, ¿verdad? Es un circulito ahí que cuando menos se acuerda ya se pasaron los meses o los años, ¿no? Sí, pero fíjate, afortunadamente ya tienen sede oficial, ¿verdad? Acuérdate cómo andábamos prestándonos terrazas y saloncitos para No, sesionar. hombre, pero cómo nos divertíamos y echábamos panza en todos los cafecitos, eso sí. Con el buen Gabriel Casillas. ¿En dónde Sí, hombre. tienen su sede? No, o sea, no sabía yo esto. Las oficinas, eran oficinas de Sescal, Ah, ok, ubicas, claro. ahí está el Ah, Imeplan claro, por supuesto. Ya, del plan. y Ahí ahí en tenemos en el IMEPLAN. Sí, sí, ahí claro, tenemos claro. un espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Que nada más es virtual porque pues en un año no hemos podido salir de nuestras casas y oficinas, ¿no? Entonces, pues en teoría ahí estamos, ¿no? Pero en la práctica seguimos todavía de forma virtual. Ya esperemos que ya en las próximas semanas ya podamos pues hacer otro tipo de actividades, ¿no? Así es. Ya se incorporó Gerardo. Yo les. Bueno, pues si gustan, vamos comenzando. Ya tenemos cantidad de consejeros. Saludos, Alejandro. Igual. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio nada más por respeto al tiempo pues, de los consejeros y nuestros invitados que se conectaron. Si no me falla el conteo, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 consejeras y consejeros conectados. Alrededor de 12 firmados. Yo me imagino que en el transcurso se conectarán más consejeras y consejeros. Pero bueno, vamos a dar inicio de una vez a la sesión. Le pediría a Luis Enrique Mendiola si me hiciera favor de compartir el orden del día que tenemos preparado para el día de hoy. Y todos los presentes el día de hoy. Bueno, primero está en primera instancia la exposición del proyecto Metrospectiva. Ahí vamos a tener pues una presentación breve de nuestros invitados y después la presentación misma del proyecto seguida por preguntas y respuestas. Después seguiremos con el orden del día tradicional de nuestras reuniones de lunes, trabajo en comisiones internas, actividades en mesas de gestión y sus grupos de trabajo. Después tocaremos un punto de la invitación que recibimos a la reunión de agentes que proponen, una propuesta que nos hizo llegar el consejero Raimundo Díaz sobre contaminación visual en el MG y como punto sexto asuntos varios. Eso sería cuánto. Entonces, bueno, para no retrasar más la agenda y dar inicio al primer punto del orden del día, le cedería el uso de la voz, si gusta, doctor Alejandro Mendo, para que haga una breve presentación de pues todas los invitados que tenemos aquí el día de hoy con nosotros. Gracias, Jesús. Va a comenzar el doctor Roberto Arias de la Mora. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos los consejeros, por supuesto al personal del IMEPLAN, un tiempo en su apretada agenda de trabajo de esta sesión. De mi parte, simplemente contextualizarles sobre el proyecto de Metrospectiva, cuyos detalles técnicos
ya abundará el doctor Mendo. Quiero decirles que esta es una iniciativa que estamos realizando de manera conjunta el ITESO y el Colegio de Jalisco. Prácticamente desde el año pasado arrancamos. Es un proyecto que dura, que su periodo está por concluir. Estamos ya en la fase última del proyecto. Duró 18 meses. Y fue un ejercicio muy interesante de diálogo entre las comunidades académicas, tanto del Colegio de Jalisco como del ITESO. Se integró un equipo de investigadores que básicamente lo que buscó y busca esencialmente es dotar al Consejo Ciudadano Metropolitano, que ahora ustedes encabezan y forman parte, de herramientas comunicacionales para mejorar la comunicación con el ciudadano de a pie. Básicamente, lo que identificamos y lo que expondrá con mayor claridad el doctor Mendo, se trata al final del día de una aplicación que puede ser instalada desde los teléfonos celulares. Ahora básicamente es el mecanismo sine qua non de comunicación virtual que tenemos los ciudadanos a la mano, y consideramos que es una aportación que vale la pena que ustedes conozcan plenamente, para que podamos, digamos, como instituciones educativas, también contribuir al ejercicio de construcción de ciudadanía, ahora sí, con una lógica desde abajo, ¿no? De socialización de lo que viene realizando el Consejo Ciudadano Metropolitano. Entonces, sin más preámbulo y en aras de optimizar los 15 minutos que nos consideraron en su agenda, le cedería el uso de la voz al doctor Mendo para efectos de que nos explique los alcances un poco de esta herramienta tecnológica que estamos tratando de poner a su disposición. Muchísimas gracias. Sí. Perfecto, gracias. Perdón, doctor Alejandro Mendo, simplemente igual y nada más, no sé si valdría la pena que nada más para que sepamos todos y para motivos de la lista de asistencia, igual y todos los que están se pudieran presentar, nada más para precisamente saber quiénes son todos los que nos acompañan el día de hoy. Comentarles que, bueno, si hacemos la presentación de los consejeros nos tardaríamos mucho, pero pueden identificar a los consejeros en el número 1 en su nombre, y al final de su nombre está el municipio del que representan, para que ustedes, consejeros, están ante el... Correcto. ¿Y me habilitarías, por favor, Jesús, como para compartir pantalla? Está habilitado, ¿eh? Sí, creo que ya está Perfecto. habilitado. Muy bien, gracias. Bien. Pues les voy a comentar en qué consiste el proyecto Metrospectiva que estamos desarrollando de manera conjunta. Ya se ve la presentación, hay una portada, ¿verdad? Sí, ya se ve perfecto. Gracias. Sí, se puede ver. Estamos desarrollando este proyecto Metrospectiva de manera conjunta el Colegio de Jalisco y el ITESO, como dijo el doctor Roberto Arias de la Mora, con financiamiento del COECIRJAL. Empezamos en enero del 2020 y en junio de este año estamos terminando. Este proyecto surgió a partir de una hipótesis de trabajo que tenemos nosotros, de que en el área metropolitana de Guadalajara todavía es escasa la incidencia del Consejo Ciudadano Metropolitano sobre la agenda metropolitana, por lo cual, si se diseñara una plataforma de informática urbana ciudadana, podría conocerse qué impacto tiene el Consejo Ciudadano Metropolitano para gestionar propuestas de interés para todo el conurbado. Entonces, estamos proponiendo en este proyecto el diseño de una plataforma de tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, con dos propósitos fundamentales. Por un lado, recoger la percepción ciudadana de todo el conurbado respecto de ciertos temas metropolitanos clave. Ese es nuestro primer objetivo fundamental. Otro de los objetivos generales es evaluar el desempeño del propio Consejo Ciudadano Metropolitano en la gestión de los asuntos metropolitanos estratégicos. Hay que recordar que actualmente en el área metropolitana de Guadalajara no existe prácticamente un observatorio de la gobernanza metropolitana.
Hay distintos observatorios, pero ninguno enfocado en ello, por lo cual creemos que es muy útil socialmente hablando crear y lanzar uno de este tipo. Estos dos objetivos que mencioné se corresponderían mediante el diseño de ciertos indicadores aplicables mediante dos distintos instrumentos. Por un lado, una aplicación para dispositivos móviles que voy a detallar enseguida, y por otro lado, un tablero de control web, o sea, una página de internet. Aquí está una representación de ambos. Primero voy a hablar de la aplicación móvil que denominamos Metrospectiva. Esta aplicación sería un medio de interacción con la ciudadanía abierta que voluntariamente quiera bajarla, instalarla y responder los temas que ahí aparezcan. Y por otro lado, y encadenado, del conjunto de respuestas más otro tipo de documentos, estaríamos nosotros creando o más bien utilizando un tablero de control web de utilidad para el Consejo Ciudadano Metropolitano. Esas informaciones serían evaluadas por el equipo de asesores que tiene el Consejo Ciudadano Metropolitano y por estos investigadores que formamos parte del proyecto. Ay, se me está trabando aquí. No quiere avanzar. A ver si nos vamos acá. Aquí. Eso es. Los indicadores que se responderían por la aplicación están diseñados según los siguientes criterios. Por un lado, enfocan temas de directo interés para la población que reside en los municipios conurbados. Por otro lado, preguntan aspectos generales que son susceptibles de evaluación por la ciudadanía. Se recurriría a un lenguaje en la medida de lo posible sencillo y comprensible para cualquiera, y proyectan situaciones temáticas, fíjense bien, en dos distintos planos geográficos: lo que ocurre en el municipio donde se reside y la apreciación que se tiene de ese tema en el conurbado metropolitano, es decir, en toda la mancha urbana. Este es el modelo conceptual para recoger la percepción ciudadana sobre un tema X. Tenemos varios temas. El tema que sea, vamos a recoger cuál es la percepción de la ciudadanía en dos distintos planos, como dije. En color gris oscuro, cómo se gestiona por el municipio donde se reside el tema X. Y en color gris más claro, cómo se gestiona a nivel intermunicipal, o sea, de toda la metrópoli, ese tema X. Las posibilidades que tendría el respondiente de la aplicación son desde muy insatisfactoria la gestión que hace el municipio o la metrópoli, hasta algo satisfactorio, bueno o malo, etc. Voy a ponerles aquí un ejemplo. Si estamos hablando de transporte público en Juanacatlán, el respondente que reside ahí en Juanacatlán va a responder de ese tema en su municipio de referencia. ¿Cómo se gestiona el transporte público en Juanacatlán? Supongamos que de manera muy insatisfactoria. Este círculo morado está la calificación en el cuadrante muy insatisfactorio. Pero el tema transporte público en toda la conurbación metropolitana quizá lo respondan de manera algo satisfactorio. Este círculo morado está ubicando esa percepción ciudadana en el cuadrante de algo satisfactorio. Y así podemos ir cambiando tema por tema. Por ejemplo, la accesibilidad de la vivienda en Zapotlanejo. Entonces, ¿cómo es la accesibilidad de la vivienda en el municipio donde vivo? Por ejemplo, Zapotlanejo puede ponerse como algo insatisfactorio. ¿Cómo se gestiona la vivienda en todo el conurbado metropolitano? A lo mejor la percepción ciudadana es de muy satisfactorio. Entonces, hay un cuadrante de evaluación y N número de temas que son muy amplios. Van desde seguridad pública, áreas naturales, vivienda, servicios municipales, cuestiones de funcionalidad urbana, etcétera. Entonces, vamos a estar mediante la app recogiendo la percepción ciudadana de esos temas mediante esta aplicación.
¿Cómo se ve hasta hoy la aplicación? Es más o menos así. Aquí está la vista de un teléfono inteligente y estas barras de color verde son el logo de Metrospectiva. Se podrá descargar desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones y tiene distintos apartados. ¿Qué es el proyecto Metrospectiva? ¿Cómo somos? Etcétera. Y aquí hay una vista parcial de cualquiera de los temas. Por ejemplo, infraestructura y equipamiento especializado, un hospital o un centro de protección civil. Y le vamos a empezar a preguntar a la ciudadanía, por ejemplo, si ha acudido a algún tipo de esta instalación especializada, si está en su municipio o la ha encontrado en otros. Ese es el tipo de respuesta rápida que nos van a ir dando los ciudadanos cuando contesten, cuando bajen la aplicación y contesten nuestros cuestionarios. Por otro lado, dijimos que vamos a tener un tablero web, una página de internet, también con Metrospectiva. ¿Qué va a aparecer ahí? Pues una serie de indicadores que van a ser evaluados tanto por asesores técnicos que tiene dispuesto IMEPLAN para apoyar al Consejo Ciudadano, como por los investigadores del proyecto Metrospectiva. Para el cálculo de estos indicadores vamos a estar utilizando distintos materiales documentados que ustedes tienen en posesión. Por ejemplo, el número de reuniones que han realizado en las mesas metropolitanas diversas a las que acuden, o el número de propuestas que han recibido de la ciudadanía y que ustedes las turnan, o el número de iniciativas que el Consejo formula y turna a la Junta de Coordinación Metropolitana, por decir algo. Entonces, es la misma mecánica, el modelo es igual. Hay un cuadrante dividido en 4 sectores donde se califica desde una gestión fuerte, una gestión suficiente, una gestión débil o una gestión inexistente. ¿De qué temas? Del mismo número de asuntos que hay metropolitanos que van desde áreas naturales, vivienda, seguridad pública, servicios municipales, gobernanza, funcionalidad urbana, etcétera. Y aquí lo que vamos a evaluar es qué tan fuerte, débil, suficiente es la gestión municipal del tema o qué gestión está dando el Consejo Ciudadano Metropolitano de ese tema X o cómo se gestiona ya en la agenda metropolitana el tema fulano. Entonces, de eso se trata. ¿Qué les estamos pidiendo en concreto? Les estamos solicitando que revisen esta propuesta, esta iniciativa. Les vamos a hacer llegar el documento a la brevedad para que, de ser posible, emitan un acuerdo de si es útil para el Consejo Ciudadano este tipo de diseño tecnológico que les estamos proponiendo. En caso de que lo aprueben, les estamos pidiendo que nos indiquen con qué consejeros estaríamos dando seguimiento a la aplicación del pilotaje, tanto de la app como de la página web. Y finalmente, más adelante, dentro de algún par de semanas o 3 semanas, volver a presentarles a ustedes en plenaria el informe de resultados de lo que tenemos hasta el momento. Entonces, para respetar el tiempo, este es un breve resumen de lo que llevamos avanzado en el proyecto Metrospectiva y quedamos a su disposición para aclarar algunas dudas y contestar preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Mendo. Entonces, continuaríamos con la sesión de preguntas y respuestas, por lo cual le solicitaría a los consejeros y consejeras que tengan algo que comentar o algo que proponer, nos hagan favor de levantar la mano. Adelante, consejero Carlos Martínez. Felicidades, Alejandro, Roberto y toda la gente que ha estado colaborando en este proyecto. Está sumamente interesante. Creo, Alejandro, que viene esto un pasito más a lo que hicimos cuando fuimos consejeros, compañeros del consejo, con la caracterización del ciudadano metropolitano, que ahí quedó el primer intento y que hoy con esto podemos evaluar las acciones que era nuestra preocupación en ese momento de cómo le llegamos a la gente de pie y que lo acabas tú de manifestar. Esa es una realidad, ¿no? Aquí lo importante sería, tengo varias preguntas. Una, este proyecto, ¿cómo se va a financiar? ¿No? Para empezar. Ajá. Porque si no, pues está todo dar, pero si me dices, hay que pasar la charola a los consejeros, pues qué bueno, muchas gracias y felicidades, ¿no? Esa es la mejor noticia, es que ya está pagado, compañero. Ah, bueno, pues entonces ya me está gustando el tema.
Ya está hecho, ya nomás es que ustedes colaboren. Muy bien. Y el segundo es, habría que ponerse de acuerdo en los temas. Por ahí marcaste algunos, para que sea de utilidad para la ciudadanía. Y a veces los académicos o los especialistas como que no, el lenguaje de la gente de a pie no se nos da. Y entonces para que sea algo muy, muy práctico, se me hace muy interesante ahí el ejemplo que pusiste de los municipios del transporte, ¿verdad? Si les decimos, y habría que ser muy puntuales en ese tema, habría que buscar las palabras precisas para al objetivo que se requiere, porque algunos de los temas que planteaste, pues son complejísimos, ¿no? Calidad de la vivienda, híjole, mano, pues ni los técnicos sabemos qué ese término de calidad a qué se refiere, ¿no? Entonces ese valdría la pena revisar. Y por otro lado, yo sugiero, salvo lo que digan los demás consejeros, pues bueno, hay un consejero que maneja la comisión de comunicación, que yo creo que sería por ahí, ¿no? A reserva de lo que digan los demás consejeros. Y el otro tema de la página, del tablero de la web, habría que ver si se va a ligar con la que ya se tiene del consejo, o sería un tablero diferente, o cómo manejaríamos esto. Porque sí, una inquietud que tenemos en el consejo es precisamente, vemos la agenda de todos los consejeros y parece que cobramos pues de menos de $1,000,000 mensuales para adelante, ¿no? Tenemos la agenda llenísima, ya gratis, en ese sentido, y la realidad es de que no se refleja, o la ciudadanía no sabe lo que se está haciendo, y realmente todos los consejeros han aportado mucho tiempo y mucho esfuerzo como se cobra. Y esto vale la pena decirlo, que es en pro de los mismos ciudadanos, ¿no? Hay unos con mayores capacidades, otros con menores capacidades, con visiones diferentes. Un consejo que tú lo sabes, Alejandro, quizás cuando fuimos compañeros, pues era muy homogéneo. Hoy es un consejo totalmente diferente en cuanto a visiones, capacidades, realidades, ¿verdad? Entonces, creo que también hay que tenerlo esto en cuenta, ¿no? Muchas gracias, ya me extendí. Gracias. Bueno, entonces cedería ahora el uso de la voz. Bueno, aunque no sé, doctor Mendo, si quiera comentar algo respecto a esto que comentó el consejero Carlos. Sí, claro. La cuestión presupuestal o económica ya está resuelta, ya está pagado por Coecidjal. Y cómo vincular la página web del Consejo con la de Metrospectiva. ¿Se puede hacer un micrositio dentro de la página del Consejo? ¿O habría forma de vincularlos? Tecnológicamente no va a haber ningún problema. Y desde luego estaríamos afinando con los consejeros cuál es el tipo de lenguaje que se puede utilizar para abordar de manera muy llana y sencilla por la ciudadanía los distintos temas que nosotros vemos como prioritarios y que el Consejo también tiene. Ese es un tipo de interacción que debemos tener enseguida. Excelente, muchísimas gracias, doctor Mendo. Le cedería ahora el uso de la voz al consejero Gerardo Monroy, que tenía la mano levantada. Adelante, consejero. Sí, muchas gracias, Jesús. Pues antes que todo, buenas tardes, consejeras, consejeros. Muchas gracias a nuestras invitadas e invitados por asistir a esta sesión del Consejo. Hay que extenderles una felicitación por el trabajo que nos presentan. La verdad es que es una herramienta que resulta sumamente útil y oportuna para las cosas que hemos estado hablando dentro de este Consejo Ciudadano. En particular, hemos emprendido hace pues poco tiempo una nueva comisión de vinculación que justamente lo que busca es poder encontrar estrategias que permitan estrechar el trabajo que hacemos desde el Consejo con la ciudadanía en lo general, y esto yo veo que es un medio bastante interesante sobre el que nos podemos apoyar para poder favorecer la inclusión de las diferentes perspectivas y establecer pues diferentes mecanismos. Seguramente no será el único, pero la diversidad de medios para que se puedan expresar las perspectivas y los sentires ciudadanos, pues es fundamental en este afán que nos hemos propuesto. Yo un poco de la mano de lo que preguntaba el consejero
Carlos, tengo la duda de la manera en cómo se han visualizado o se han construido los indicadores, porque bueno, son siendo materias muy diversas y con características propias, pienso que posiblemente en la página de internet, o no sé si en la misma aplicación, alguna referencia sobre la forma en cómo están construidos estos indicadores, o pues sí, para saber cómo están caracterizados. Eso sería como una pregunta. Y la otra, también ligado con la página de internet, ¿qué tanto se necesitaría hacer una administración web para el manejo de la información, eventualmente, si se requiere o no, o si ya hay una sistematización automática prevista? Y por otro lado, ¿qué posibilidades o qué se necesitaría para eventualmente evolucionar o permitir la evolución de los indicadores que están concebidos en este momento, pero que seguro conforme avance en cuanto se ponga en práctica, a lo mejor se encontrarán algunas cosas que se necesitarían cambiar o adecuar. ¿Qué alternativas se tienen en ese sentido? Muchas gracias y refrendo la felicitación. No sé si alguien de mis compañeros del equipo de investigación quiere responder algo sobre cómo se definieron los indicadores. No sean tímidos. Por aquí está Mara. Estoy viendo a Mara. ¿Quién más está? Erika. Si quieren. Adelante, Mara, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. De manera muy general. Se te oye algo lejos o débil. A ver si puede mejorar un poquito más. A ver, ya les subí. De manera general, lo que les podemos comentar es que dentro del equipo de trabajo... No se oye bien. Entonces, si alguien más puede hablar. Ok. Yo diría que se hizo una revisión muy amplia, Gerardo, de los temas emergentes a través de distintos buscadores como Google y otros más, de cuáles son los temas y búsquedas que la ciudadanía abierta hace sobre la ciudad, en donde aparecieron muchas cuestiones de movilidad, de proyectos sobre calidad y conservación del aire, áreas naturales, etcétera. Y así fuimos contrastando cuáles eran los temas emergentes. Se hizo una búsqueda que la tenemos ahí y me gustaría hacérselas llegar. Entonces, por eso se definieron básicamente 6 temas fundamentales que tienen que ver con las zonas, las áreas naturales protegidas o todo lo ambiental y la ciudad, todos los servicios urbanos y la ciudad, los temas de vivienda y la ciudad, los temas de funcionalidad urbana, seguridad ciudadana y finalmente gobernanza. Son nuestros 6 ejes. Y sobre esos 6 ejes hay indicadores precisos que se derivaron de esta búsqueda que mencioné. Luego preguntabas qué tanta administración requeriría la página web. Me parece que poca, porque estaría, digamos, alimentada por este equipo de investigación y estaría en la medida de lo posible lo más automatizado que se pudiera. Vamos a hacer un cotejo muy sencillo de ciertos documentos que ustedes están o tienen en su poder, en su haber, y de temas que nosotros hemos identificado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Arias del Amor y doctor Mendo. Antes de cederle el uso de la voz a la consejera Mariana, daré lectura al comentario del consejero Raimundo Díaz. Una excelente propuesta. Lo que se mide se mejora. Felicidades. También el consejero Roberto menciona que muy buena propuesta. Y bueno, hay otra pregunta, pero si gusta le doy primero el uso de la voz a la consejera Mariana Ceja y después doy lectura a la pregunta. Gracias, Jesús. Igual que mis compañeros, refrendar el hecho de la felicitación por la iniciativa de hacer una aplicación como esta de medición de la opinión pública. Así es como lo veo yo. Me gustaría saber, sabiendo que esto va hacia la ciudadanía, ¿cuál es la estrategia o si cuentan ya con una estrategia para que el alcance del conocimiento de la existencia de esta aplicación llegue
precisamente a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Ya tienen una estrategia, hablaban de que ya hay un presupuesto para manejar la aplicación, pero no sé si cuentan con una estrategia para que esta aplicación pues llegue a conocimiento del ciudadano, quien al fin y al cabo nos va a dar la materia prima, que es la contestación o su punto de vista respecto a los temas referentes. Es cuanto, gracias. Contestando a esta pregunta, parte de lo que les solicitamos a ustedes sería un trabajo de articulación con sus respectivos municipios. Es decir, poder hacer llegar a la ciudadanía que ustedes representan de manera muy amplia las posibilidades de interacción que plantea este diseño de aplicación. De cualquier manera, en los sitios oficiales del Colegio de Jalisco, del ITESO y en otros medios, vamos a estar difundiendo a manera de pilotaje el ejercicio de metrospectiva. Pero sí es fundamental que ustedes nos ayuden a difundir entre sus representados esto. Es correcto. Abundando a la respuesta, efectivamente se diseñará una estrategia de comunicación institucional a través del Colegio de Jalisco y el propio ITESO para difundir y hacer del conocimiento de la ciudadanía en general de esta nueva herramienta, su potencialidad y, digamos, sus ventajas, digamos, para efectos de comunicación. Pero me parece que la fuente principal de divulgación tiene que ser el propio Consejo a través de esta articulación que señalaba el doctor Mendo. Gracias por la respuesta. Gracias, doctor Mendo, doctor Arias de la Mora. La consejera Lisbeth de Juanacatlán preguntó, ¿se pueden agregar más temas o solo los que ya están determinados? Y el consejero Raimundo hizo un seguimiento a esa pregunta mencionando lo de gestión integral del agua. El doctor Alejandro Mendo ya mencionó que se puede incluir cualquier tema que quieran. No sé si quiera reiterar este punto, doctor Mendo. Sí, por ejemplo, en el tema de agua, la doctora Erika Cárdenas está al cargo de hacer la investigación y el planteamiento de indicadores. Y hasta donde yo entiendo, ella podría reunirse con alguno de los consejeros particularmente interesados en ese tema y definir cómo sería el planteamiento de 1, 2 o 3 indicadores que exploren ese asunto. ¿No es cierto, Erika? Hola, buenas tardes. Sí, así es. La invitación está abierta a que nos sentemos y contestando a una pregunta de hace un momento, ¿cómo elegimos estos temas? También fue a través de una revisión de los documentos que generó el IMEPLAN, que es el PODME, el PDM, y por ejemplo ahí ya se tenía vislumbrado la escasez de agua que decía que había insuficiencia, entonces por eso el tema del agua está contemplado dentro de estos temas y nosotros en la mejor disposición de contactar a los consejeros que estén encargados en este tema. Excelente, muchísimas gracias, Erika. Tenemos 5 minutos más para el bloque de preguntas y respuestas. Le cedo el uso de la voz al consejero Gerardo Monroy, que tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por las respuestas anteriores. Ahorita yo quisiera preguntar nada más que, ¿qué le hace falta pues sí, ¿qué hace falta para que la aplicación pueda ser utilizada o ya es accesible para su uso y su eventual socialización? En ese sentido, ¿cuándo nosotros como consejo podríamos empezar a apoyarnos de esta herramienta que nos están proporcionando? Muy bien. El diseño de la aplicación está casi listo, pero queremos ahora acordar con ustedes, consejeros, la afinación de los temas, ¿verdad? Cuáles sí son centrales, cuáles son superficiales y pueden sacarse, etcétera. Eso es lo primero que habría que hacer. Entendemos que les parece conveniente, útil y dan su luz verde, pero lo que sigue es una reunión corta con algunos consejeros para definir ya en concreto por los distintos temas cuáles son los indicadores posibles. Esa información o esos ajustes se los damos al desarrollador del software para que ya lo deje listo y ya podemos salir a pilotearlo abiertamente, impulsándolo ustedes
con su figura formal de consejeros ciudadanos, o nosotros desde el plan de investigadores académicos. Ya haríamos la mayor difusión posible, teniendo una vez los ajustes muy concretos de la aplicación. Perfecto, muchas gracias, doctor Mendo. Para cerrar, yo creo que este bloque de preguntas y respuestas, voy a dar lectura a una pregunta y después cederé el uso de la voz a hacer una ronda de 3 preguntas y ya después responderlas. El consejero Carlos Martínez menciona a partir de cuándo estará disponible la aplicación. Esa sería la primera pregunta. Para la segunda pregunta, le cedo el uso de la voz al consejero Carlos Martínez. Adelante. Sí, gracias, Jesús. Yo creo que es sumamente importante esta herramienta. Valdría la pena que al margen de que los consejeros revisemos temas, le afinemos algunos aspectos, poner una fecha de lanzamiento, ¿no? Y hacer toda una campaña en ese sentido. Dicen que no hay que poner nada más el huevo, sino hay que cacarearlo. Creo que este es sumamente interesante, independientemente de lo que haga el Colegio de Jalisco, el ITESO, y el Consejo Ciudadano pudiera también hacer este trabajo, pero también que nuestra presidenta lo presente en la Junta de Coordinación Metropolitana, que sería muy interesante. Pensar en alguna fecha clave, quizás no sé, la fundación del Consejo Ciudadano Metropolitano, el día que llovió mucho en Guadalajara y se inundó, o alguna fecha clave, para que fuera forzar a que en ese momento haga ese lanzamiento, pedirle al IMEPLAN que nos apoye por sus medios. Nosotros lo haremos a través de los medios que tenemos y de los municipios, pero también platicarlo con los presidentes municipales y el gobernador o sus representantes, que yo espero que pasando las elecciones ya se pongan en paz en ese sentido, y pudiéramos en alguna reunión que se presentara este mismo proyecto, porque además va a ser una herramienta que les va a servir a los municipios. O sea, una es la visión que tenemos los ciudadanos de lo que está sucediendo, y ello les va a servir para su toma de decisiones e implementar las políticas públicas, o colgarse la medallita. Digo, pues aquí es de dos vías, ¿no? No nada más es las malas. También yo creo que hay cosas muy buenas que se han estado haciendo, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta que vale la pena también platicarlo con ellos y sí ponerles fechas, tentativamente ver algo activo, ¿no? Sí, Carlos, si me lo permites, aquí adelantándome a Alejandro, efectivamente, el proyecto, como les comentábamos al principio, está prácticamente cerrándose. Formalmente, nosotros tenemos como fecha de culminación, digamos, de cierre del expediente administrativo ante Coatzacoalcos, con quienes tenemos que rendir cuentas sobre cómo se ejerció el recurso público que recibimos, el 24 de junio. Esa es la fecha límite. Eventualmente, ciertamente, estaremos haciendo los cierres previos a esta fecha. En el Inter, entre el día de hoy y el 24 de junio, lo que nosotros pretendemos, como se los planteó el doctor Mendo, es que podamos tener alguna interacción más, digamos, con mayor tiempo y detalle para precisar, insisto, la temática con la cual podríamos comenzar a iniciar, y la difusión ya la parte de estrategia de comunicación y de difusión. Estaríamos pensando que podríamos arrancar a principios de julio, ¿no? Perfectamente, ya tendríamos piloteado el instrumento, ya lo habremos probado entre nuestros conocidos, veremos si se está recogiendo adecuadamente la información, si tenemos que hacer un pilotaje, digamos, antes del lanzamiento al público, pues evidentemente para ver qué tanto se está recuperando y qué tanto nos está siendo útil para recoger la información. No sé si, Alejandro, quisieras abundar algo más sobre esto. No, es correcto todo. Excelente, muchísimas gracias. Y creo que ahí la consejera Ceja tenía una pregunta adicional. Consejera Mariana, si quiere hacer uso de la voz. Gracias, Jesús. Ya el consejero Carlos ya lo mencionó. Por eso bajé la mano. Gracias. Excelente, muchas gracias. Nos hace una... ¿cuál es la fecha de creación del consejo? Tengo entendido que es en junio.
julio la fecha que se tomó protesta, pero lo revisamos con todo gusto y se los hacemos saber a todos los consejeros, precisamente su informe, la decisión que este consejo tome respecto al proyecto. Creo que lo que toca posterior a esta presentación, yo veo varios pasos. Uno, como lo comentó el doctor Mendo, que nos compartan la información, que nos compartan toda esta información que quedó de enviarnos, que el consejo pueda definir ya qué comisión o qué grupo de comisiones pueden entablar este contacto ya más directo. El consejero Carlos Martínez ya hizo una propuesta de la Comisión de Comunicación, el consejero Gerardo Monroy mencionó el tema de la Comisión de Vinculación, que tal vez puedan entablar este diálogo ya más directo con los investigadores, revisar la herramienta de manera conjunta, identificar posibles propuestas para los temas y ya de ahí identificar pues cómo echar a andar la prueba piloto y posteriormente pues ya el lanzamiento formal de la herramienta. Creo que eso sería ya la tarea que quedaría en manos del Consejo Ciudadano Metropolitano para darles una respuesta formal a este tema. Y bueno, creo que por este punto del orden del día sería cuanto. Yo les agradecería mucho a nuestros invitados que tuvieron la oportunidad de... El doctor Alejandro Mendo ya nos está comentando que el primer consejo tomó posición el 25 de junio del 2014. Sí, justo esa era la fecha que estábamos buscando. Entonces, muchas gracias por bueno, pues agradecerles muchísimo su atención y su presencia en esta reunión. Y bueno, pues continuaremos entonces con los asuntos del propio consejo y les seguiremos en comunicación con ustedes para identificar ya el mecanismo propio de vinculación. Muchísimas gracias, doctor Mendo, doctora Arias de la Mora y todos los invitados que estuvieron con nosotros el día de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy Muchas gracias. A todos. Buenas tardes. Gusto saludarlos, que les vaya bien. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Perfecto, creo que ya nos quedamos con solamente consejeros y consejeras. Bueno, entonces seguiremos con el orden del día. Lo que creo que valdría la pena realizar es, nos enviarán la información, se las compartiremos a todos ustedes y creo que en la siguiente reunión podemos establecer un punto en el orden del día justo para tomar la definición respecto a esta vinculación con los investigadores y que ya se pueda entablar este contacto de manera directa. En el segundo punto del orden del día tenemos el trabajo en las comisiones internas. Comentarles que hubo bastantes... Se corta mucho, Jesús, se corta mucho. Voy a detener mi audio, a ver si así me escuchan mejor. Bueno, ¿me escuchan mejor? Sí. Sí, se ve mejor. Excelente, entonces así lo voy a dejar un rato. Comentarles que, bueno, la primera comisión en tener actividad la semana pasada fue la de Desarrollo Inmobiliario Iconia, que se reunió el martes 18 de mayo pasado. Se tuvo la quinta reunión de la comisión, se acordó comenzar a vaciar la información a un formato compartido por la Secretaría Técnica del Consejo, mismo que se ha utilizado para recomendaciones anteriores del Consejo. Varios de las y los integrantes de la comisión se dieron cita también este sábado 22 de mayo al área tomada por vecinos organizados de la zona de Huentitán, precisamente para hacer un recorrido de la zona, algunas de las situaciones que existen en la zona. Y bueno, también parte de los acuerdos fue generar un oficio formal al municipio de Guadalajara solicitando información faltante, digamos, para generar el análisis necesario. Y finalmente también se acordó que dentro de ese mismo oficio se iban a mencionar algunas fechas para posiblemente recorrer la zona y las obras complementarias que el municipio dice que se construyeron en la zona, probablemente para la próxima semana. No sé ahí, consejero Gerardo, si quisieras agregar algo más. De no ser así, entonces continuamos con el de las comisiones internas de comunicación y de vinculación que se reunieron de manera conjunta el pasado jueves 20 de mayo
con el objetivo de continuar trabajando y definiendo algunos temas para la rueda de prensa que se plantea tener del Consejo Ciudadano Metropolitano. Ahí se definió que parte del contenido de la rueda de prensa fuera también un posicionamiento moral respecto al Consejo Ciudadano Metropolitano y los temas y el posicionamiento que tiene que tener de defensa a la ciudadanía. Se están trabajando este documento del posicionamiento moral y también se está identificando el mejor lugar para sostener esta rueda de prensa. Entonces eso es en lo que se está trabajando actualmente. Ahí no sé también, Gerardo, si quieras algo adicional, ya sé que Osvaldo no se encuentra con nosotros el día de hoy. Creo que no tendría comentarios adicionales. Entonces, adelante, Gerardo, perdón. Gerardo, ¿nos escuchas? Creo que no te escuchamos bien a ti. Sí, bueno, efectivamente, ¿qué escucho? A ver, ¿escucharon o no? Sí. Te escuchamos muy cortado. Por favor, ¿puedo retomar el punto en un momento más? A ver si puedo conseguir mejor señal. Claro, sin problema. Por favor. Sin problema, Gerardo. Perfecto, entonces continuaremos y cuando el consejero Gerardo pueda comentar algo adicional, nos lo hará saber. También comentarles una reunión conjunta de las comisiones especiales sobre movilidad en Tonalá, el túnel vehicular Ávila Camacho y transporte público en las afueras de la MG, que se reunieron de manera conjunta con representación de la comisaría vial para identificar pues mecanismos de vinculación y de colaboración para pues mejorar o proponer ciertas soluciones respecto a estos temas. También estas tres comisiones ya se les compartió el formato de recomendación, precisamente para que ya ahí fueran vaciando toda la información que tienen respecto a estos temas y ya ir definiendo la posible recomendación que el Consejo Ciudadano Metropolitano haría respecto a estos temas. Finalmente se tuvo también reunión de la Comisión Especial de Arbolado Urbano y Medio Ambiente, también sesionó el pasado jueves 20 de mayo, se concluyeron los trabajos de llenado de las fichas correspondientes, con un pendiente que es el tema del sistema verde alrededor del área metropolitana de Guadalajara, pero ya se hizo un listado de autoridades y de organizaciones con las que cada uno de los otros temas que se están tratando, por un lado cuidado del medio ambiente y cuidado del arbolado urbano, perdón, y por otro lado azoteas verdes, se puedan ir compartiendo con algunas instancias precisamente para identificar cómo coadyuvar en estos proyectos. Finalmente, mencionarles que dentro de las actividades de la semana se planteó sesionar este próximo martes 25 de mayo en la Comisión Especial Desarrollo Inmobiliario Inconia, así como tener avances respecto al tema de la rueda de prensa por las comisiones de comunicación y vinculación. Eso sería cuanto respecto al trabajo de comisiones. Le preguntaría a alguno de los consejeros si tienen algún comentario. De no ser así, entonces continuamos con la exposición del punto número 3 del orden del día, las actividades en las mesas de gestión metropolitana y sus grupos de trabajo. El primer tema que hubo ahí, que en realidad no pertenece a las mesas, pero que sí es importante que lo sepan las y los consejeros, es que el lunes pasado, después de la reunión, sí hubo participación por parte de las y los consejeros en la presentación virtual de los proyectos y planes de trabajo integrados a través de la iniciativa Bloomberg para la seguridad mundial. No sé si alguno de los consejeros que estuvieron presentes en esa presentación dieran reseña breve de lo que se trató en esa reunión. Veo que la consejera Mariana Ceja, que estuvo ahí, se encuentra conectada. No sé, consejera Mariana, si nos pudiera comentar.
Sí, gracias, Jesús. Respecto a la reunión que tuvimos, respecto a la presentación virtual del proyecto de los planes de trabajo de la iniciativa Bloomberg, nosotros hicimos, bueno, yo quise hacer hincapié con esta libertad de que nos pudiera hacer llegar el calendario de las actividades que fueran a tener en cuestión del acercamiento a los ciudadanos, ya que no es como la misma actividad para todos. Me agradó que se especializó como en diferentes rubros y pues la idea era que esta información no la hiciera llegar, a lo mejor no la que corría sobre esa semana, pero sí las posteriores que tuvieran para que nos lo pudieran facilitar y junto con ello ver en las respectivas mesas que nosotros trabajamos y la cuestión de la mesa de comunicación y eso que podíamos integrar para que también el ciudadano supiera de lo que estábamos hablando, porque le hice mención pues a ella, que de repente toda esta información, pues ellos hacen un buen trabajo o una buena labor, pero el ciudadano pues no sabe que todo esto existe o solamente le llega una información muy, muy corta, poco alimentada. Entonces, le hice mención, la invitación de que la información que ella tuviera no la hiciera llegar. Espero así lo haga, pues sobre todo para poder sensibilizar más al ciudadano. Ella comentó que sí iba a tener ese acercamiento, que sí iba a hacernos llegar la información. A mí no me ha llegado nada todavía, yo pienso que hay que enviarle un recordatorio de eso, pero prácticamente esa fue como la interacción que me tocó tener a mí. La idea está bastante bien, por supuesto, ya somos una ciudad y una metrópoli con una gestión de movilidad muy, muy, muy grande que pues no puede manejarse en forma desactualizada. Tenemos que estar conscientes en todos los rubros, desde lo que es el peatón, la persona que usa la bicicleta, el que usa el transporte público, los que usamos el vehículo. Tenemos que estar sincronizados y sobre todo conscientes de que existimos en todo momento. No puede uno subirse al carro y simplemente decir, manejo y ya. Es algo que la iniciativa Bloomberg busca, que sensibilizar a cada uno de los actores en la movilidad, de que existimos todos en todo el momento y al mismo tiempo. Entonces, sí creo que es un tema importante a darle continuidad y pues es un trabajo que ya está hecho. Entonces, no queda más para nosotros más que darle la difusión adecuada con el lenguaje apropiado para el ciudadano y a utilizarlo a favor. De lo contrario, va a ser un trabajo bien hecho que la gente no conoció y por ende van a pensar que nada se hace o que nada existe, ¿verdad? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, consejera Mariana. Adelante, consejero Carlos. Sí, valdría la pena si Libertad Zavala nos hace llegar el documento para revisarlo al detalle, ¿no? A mí me preocupa algunas frases que cabecearon algunos medios. Entonces, antes de emitir una opinión, me gustaría darle una revisada, ¿verdad? Para ver así en los términos que lo dice nuestra presidenta y también ver algunos otros aspectos eminentemente técnicos, que aunque se tenga que modernizar la movilidad, hay aspectos que son básicos, indispensables en la movilidad de una ciudad y que no solo son ni transporte público, ni carros, ni bicicletas, ¿no? Entonces vale la pena darle una revisada al documento integral, porque al final la ciudad vive de su desarrollo económico. Y entonces a veces toman medidas en función de no contaminar, pero se restringe el abastecimiento de las ciudades o lo que la ciudad exporta y produce. Entonces hay que verlo de una manera mucho más integral, ¿no? O sea, no es un pleito entre bicicletas y carros y que nos vayamos al transporte público y que se bajen de las motos. Yo creo que es mucho más amplio el concepto, entonces por eso me gustaría darle una revisada. Es cuanto. Perfecto, gracias, consejero. Con todo gusto identificamos qué información, como ya lo mencionó la consejera Mariana, nos pueden compartir precisamente para pues hacérselas llegar a todas y todos ustedes. El consejero Raimundo menciona, de acuerdo, clarificar las zonas de 30 kilómetros. Entonces, bueno, pues para continuar, seguiría precisamente el trabajo del grupo de trabajo administrativo de la Mesa Metropolitana de Construcción y Seguridad Estructural, que también tuvo sesión la semana pasada. Les cedo el uso de la voz para hacer la reseña correspondiente. Sí, gracias, Jesús. Bueno, hemos estado trabajando, ahí hay un anteproyecto de norma que se está afinando.
La realidad es de que han sido en algunas sesiones muy acaloradas. Esta última hubo mucho, ahí estuvo muy acalorada por unos conceptos. Híjole, aquí hay un tema que se estuvo trabajando durante año y medio, dice Mauricio, el que está de coordinador en lugar de Francisco Ontiveros, que es el que lo nombraron, o de suplente, o no sé exactamente cómo está su posición, Mauricio Castillo, y obviamente con nuestra intervención pues han tenido que modificar sustancialmente esa norma, porque no estaba pegada a las diferentes leyes y reglamentos. Esa es una realidad, y esto pues sí ha creado cierta pues desgaste, molestia y discusiones, ¿no? Pero hay otro aspecto que se suscitó en esta última reunión que causó mucho desgaste, en el sentido de que se quiere, no sé por qué motivo, creo imaginarlo y lo voy a plantear, que es lo que se vislumbró, se quiere cambiar un esquema académico de los proyectos. O sea, yo les decía, a ver, si no hay un proyecto arquitectónico, no puede haber nada después. Punto. Entonces no me puedes mandar al que diseña el proyecto arquitectónico, lo puedes mandar dependiente de alguien como un auxiliar, llamados directores corresponsables, igual que el que hace las instalaciones. Le dije, a ver, creo que aquí hay un concepto equivocado. Cuando se hace un proyecto de un edificio, lo primero que se hace es el proyecto arquitectónico, y lo hace un arquitecto. No lo hace un ingeniero, ni un licenciado, ni un doctor. Digo, ahí está en la ley, y hay derechos de autor, y hay un montón de situaciones, ¿no? Entonces, yo no sé por qué la insistencia de valorizar a unos profesionistas. No lo entiendo. Y buscar una figura superior que controle todo y poner a los ingenieros y a los arquitectos como chalanes de esta figura, ¿no? No entiendo. No entiendo cuánto es esta insistencia, y que se ha manifestado por parte de Mauricio que, bueno, pues está mal la ley, hay que cambiarla. No, bueno, pues no, creo que no es el caso, número uno. Y dos, en esta última reunión se tornó un poquito más ríspida, porque definitivamente yo establecí esta primera posición y no estuve de acuerdo en el concepto cómo estaba manejando. Y me dio ahí una pequeña luz. Me dice, es que ya hay derechos adquiridos. Le dije, oye, pues nada más que eso se llama usurpación de profesión, y es un delito y es bote. Así de fácil. Entonces, y es bote para el que los está usurpando la profesión, y el funcionario, no, es que ya hay derechos que les dimos. Bueno, pues discúlpeme, pues si tú se los diste, pues que conserve sus derechos adquiridos, pero en la penal. Punto. Es tan sencillo como lo siguiente. Si yo agarro robando a alguien en mi negocio y lo corro, lo tengo que indemnizar, aunque se lo meta al bote. Así está la ley. Absurdo, pero así está la ley. Entonces, en este caso es lo mismo. El señor podrá tener derechos adquiridos ilegalmente, que usurpó una profesión que está en la ley de profesiones, que hay un código urbano que lo dice. Pues sí, pues violó la ley y tiene que ir al bote. Entonces, intervino el jurídico del IMEPLAN, pero la realidad es que el desgaste ha sido mucho con Mauricio por estos conceptos de yo no sé qué hay atrás. Yo no sé, lo pongo en la mesa, piénsenle, consejeros. Mi recomendación es solicitarle al ayuntamiento, a Francisco directamente, que es el titular de la mesa, que nos cambie de representante. Ha sido desgastante, así, muy desgastante las reuniones. Hemos coincidido en algunos temas, pero con estas posiciones radicales, con esto, o sea,
Se lo dije yo abiertamente, ahí está la grabación, le dije, oye, pues si tratas de hacer una norma para cubrir lo que hicieron mal, pues discúlpame, pues no va por ahí, ¿verdad? O sea, no trates de hacer una norma para cubrir todas las ilegalidades que ya se cumplieron. Por favor, creo que no va. Me tachó como dirigente, ¿qué me dijo? Gremial, le dije, no, simplemente como ciudadano y como profesionista, que defiendo mis derechos, ya no nos metamos en otros rollos, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo en la mesa. Denle una pensadita en ese sentido, pero creo que sería sano que nos cambiaran de coordinador o que nombraran a otra persona, porque creo que con él ha sido el desgaste, mucho desgaste. Los demás municipios pues no dicen mucho, el Colegio de Ingenieros pues aporta y a veces coincidimos, a veces no, pero finalmente pues ahí está la ley, ¿no? Entonces pues ahí está. Esto cuanto. Muchas gracias. Pero hay varias preguntas por parte de los consejeros en el chat. El consejero Gerardo Monroy menciona cómo relacionan esta figura con la ley de profesiones del Estado de Jalisco. El consejero Roberto Patlán menciona que seguramente reflexionarán. La consejera Mariana tiene la mano levantada. Si gusta, consejera Mariana, adelante con su intervención para que el consejero Carlos pueda responder todas las preguntas. Gracias, Jesús. Consejero Carlos, sí, definitivamente, en base a la descripción que usted nos da del suceso y del hecho, sí veo oportuno que como consejo, y si vemos que de plano no es conveniente esta persona como representante o coordinador de esta mesa, a lo que se escucha y menciona no hay ninguna aportación saludable. La postura que está tomando, yo la veo, salvo su mejor opinión y la opinión de los demás consejeros, lo veo como que se ve fácil brincarse la ley y las reglas y lo que ya está preestablecido, y eso no está bien, puesto que pues está muy claro, ¿no? Que cualquier dirigente que esté en alguna dependencia pública y eso, pues debe de corresponde hacer lo que esté marcado por la ley, y esta actitud y esta forma de hacer las cosas, si ya tienen adquisición y ya tienen cosas establecidas o acuerdos o cosas apalabradas, pues no pueden hacerlo si no hay un visto bueno de todas las partes que corresponden para poder llevar esto a cabo. Entonces sí veo oportuno que Jesús, ahorita tú nos dices en caso de que pueda proceder esto, cuál sería los pasos a seguir como consejo para hacer una solicitud formal en base a lo que se está viendo dentro de esta mesa para pedir una sustitución, un reacomodo, un aviso, no sé, algo que sea en los pasos que corresponden, claro, sin apresurarnos ni ser tan tajantes, sino irnos en el paso políticamente correcto, por así decirlo, para que esta persona que a como se está viendo y las actitudes que está tomando, y sobre todo que no está siguiendo los lineamientos como deben de manejarse, pueda ser avisada o en su defecto sustituida de lo que está realizando, que yo a mi punto de vista, repito, salvo el comentario de los demás consejeros, yo no lo veo bien, no me agrada, para mi gusto es de cero tolerancia, y más cuando se nota algo de esta índole. Y pues bueno, sería todo. Es cuanto, y quedo pendiente de sus comentarios, consejero Carlos, y también me gustaría escuchar la opinión de los demás consejeros. Sé que no estuvieron dentro de la mesa, pero así a grandes rasgos y a lo que comenta el consejero Carlos, sí me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Adelante, consejero Carlos. La vi en la mañana y lo pasé. Perdón. No, adelante, me espero. Podríamos solicitarle la grabación, ¿no? Y para que ustedes lo vean, se graban todas las sesiones, y ahí podríamos tener una evaluación, ¿no? Más al detalle. Ahí está, ¿no? De la posición del funcionario y de mi posición, ¿no? Y de lo acalorado que se dieron inclusive la charla. Jesús, una pregunta, hablando de eso de que se dice la grabación, consejero Carlos. ¿Nuestra comisión de inspección y vigilancia puede tener participación en la revisión de este video, Jesús? ¿Sí aplica para este tema? En ese caso no aplicaría el caso específico de la comisión, porque la comisión de vigilancia y normatividad es una comisión interna. Ok, de acuerdo. No para ver temas fuera del consejo, pero lo que sí procedería, creo yo que valdría la pena,
precisamente para obtener más información respecto a esto, es dialogarlo de manera personal yo con el consejero Carlos, identificar las sesiones en donde él considera que sucedió este tema y solicitarlas digamos, al redactor de actas, ¿no? del grupo de trabajo, precisamente para que se puedan revisar, que todos los consejeros puedan verlas y también hacerse una opinión respecto a esto, y en base a eso ya emitir una opinión dentro del grupo de trabajo o eventualmente en la misma mesa metropolitana, y ya si se agotan digamos, esos canales, entonces ya tal vez promover pues una acción como tal, como consejo. El consejero Gerardo Monroy tiene la mano levantada. Adelante, consejero. Sí, gracias. Espero que ya ahora sí me pueda escuchar un poco mejor. Estaba adentro de Sí, te escuchas creo que mejor, Gerardo. no se escuchaba bien. Yo he tenido la oportunidad también de intercambiar pareceres y asuntos de carácter profesional con el licenciado Mauricio Castillo, y de alguna manera no me sorprende, y bueno, no solamente en el caso del ingeniero Mauricio, también en el caso aunque no de manera personal, pero en el caso de la Dirección de Movilidad, en donde está Libertad Zavala, de pronto se atribuyen funciones que están por encima de sus responsabilidades y practican o ejercen su función por encima de los reglamentos, haciendo decisiones discrecionales. He tenido la oportunidad de corroborar de primera mano cómo asuntos que están claramente expresados y definidos en los reglamentos, ellos los usan o no los usan, los ponen o no los ponen a criterio de ellos mismos, sin que estén realmente sujetos a lo que tendrían que hacer, que es hacer cumplir la ley, los reglamentos y las normativas. Le hice una pregunta por ahí al consejero Carlos, no sé si la leyó. ¿Cuál era el fundamento que tenían respecto de esa figura nueva que quieren plantear en relación a la ley de profesiones del gobierno del Estado de Jalisco? Pues ahí hay una directriz importante respecto del carácter que tienen profesiones, al menos como la arquitectura y la ingeniería, en este tipo de cuestiones. Yo respaldo la posición del consejero Carlos y digo, salvo, no sé muy bien los términos en los que se dio este debate acalorado, pero sí creo que el afán que se está buscando con esta imposición de figura por encima de los autores proyectistas es inadecuada y no corresponde a la práctica profesional. Eso es lo que podría decir. Gracias, consejero Gerardo. Tiene la mano levantada la consejera Mariana. Le cedo el uso de la voz. Nada más tenemos todavía 5 minutos para este punto y sí sería bueno después ir definiendo temas. Adelante, consejera Mariana, y después el consejero Roberto. Les pido nada más que sean breves para pasarnos en el resto de la agenda. De acuerdo, Jesús. También tengo entendido que no es la primera vez que pasa que hay comentarios, reuniones o mesas de trabajo en la que o alguno de nosotros como consejeros o varios consejeros vemos detalles en algunos de los participantes externos a nosotros, por supuesto, en base a sus puntos de vista, exhibición, propuestas y proyectos. Lo que se me hace un punto a reflexionar y a considerar, y quiero invitar a los consejeros que lo hagan también, es que es muy latente que en todo esto tiene una participación activa el IMEPLAN. Mi pregunta grande es, ¿por qué si el IMEPLAN tiene esta participación activa, si está enterado de todo esto, en muchos de los casos, más que el mismo consejo, está enterado más el IMEPLAN que nosotros, por qué el mismo IMEPLAN no ha dado sus observaciones? Digo, si nosotros lo vemos, a mí se me hace inédito que el IMEPLAN no vea dichas acciones o dichas discrepancias o dichas puntos faltantes, como lo quieran tomar, pero que hay detalles a observar. Sí me gustaría dejar esto a la reflexión y a la vez tal vez considerar, sería bueno que como consejo le pudiéramos hacer llegar un pequeño documento con estas reflexiones al mismo Mario Silva, director del IMEPLAN, que nos pudiera dar a lo mejor una explicación en primera instancia de por qué donde están presentes ellos no han hecho esta observación o recomendación, tal vez, porque sabemos que ellos no son personas que vigilan y nosotros tampoco, o sea, ambos emitimos recomendaciones.
pero ya para mí ya es muy recurrente que sucedan dichas situaciones. El IMEPLAN está presente y en su defecto o el IMEPLAN está enterado antes que nosotros y no nos dijo las cosas, o en su defecto el IMEPLAN está enterado, nosotros nos enteramos también, damos nuestras observaciones y resulta que nadie había visto ese ángulo de la situación, solamente nosotros o alguno de los consejeros. Entonces, creo yo que por ahí también sería un buen punto de partida. Es cuanto, gracias. Gracias, consejera. Nada más ahí para comentarles. Bueno, el tema, y creo que es importante reiterarlo, el rol que el IMEPLAN juega, y se los digo de experiencia propia porque a mí mismo me toca coordinar algunos grupos de trabajo, incluso en ocasiones coordinar mesas mismas. La semana pasada justo estuve coordinando la mesa de Marca Ciudad, en donde participó la consejera Mariana en mi rol como coordinador de vinculación metropolitana. El rol que juega el IMEPLAN sí es algo complejo y es algo complicado, porque al final de cuentas el IMEPLAN está ahí como pues secretariado técnico de todas estas instancias, ¿no? El IMEPLAN está ahí para asegurar que las cosas avancen, para sentar la mesa y que se puedan construir los acuerdos y asegurar de más o menos moderar la conversación. El IMEPLAN no se puede ver en ningún punto que toma partida de un lado u otro, porque al final de cuentas el IMEPLAN está ahí para que los municipios y las demás instancias que participan se pongan de acuerdo. La verdad desconozco, porque el tema no lo he investigado a fondo, cuál es la situación específica de este grupo de trabajo, pero por eso mi propuesta de, junto con el consejero Carlos, identificar las sesiones específicas donde esto sucedió o se dio y con Martín García, que es quien secretaría este grupo de trabajo, con quien el consejero Carlos tiene una muy buena relación y tiene contacto constante, identificar pues estas grabaciones, si se pueden compartir al pleno del consejo para que también las revisen y las vean y hagan también sus opiniones al respecto. Y en medida de eso, entonces se definan las acciones adicionales. Llámese hacer una solicitud en el grupo de trabajo o posteriormente ante la misma mesa metropolitana, o como bien lo mencionaba la consejera Mariana, digamos que dar vista de estas impresiones al IMEPLAN, a su director general, que es el doctor Mario Silva, para, digamos, simplemente ponerlo al tanto, ¿no? De esto, de esta impresión que tiene el Consejo Ciudadano respecto a los trabajos que se realizan en este grupo de trabajo y que se puede identificar alguna solución. Pero yo sí creo que sería importante agotar, digamos, esas instancias precisamente para hacerlo de manera ordenada, ¿no? No sé, consejero Carlos, si esté de acuerdo en que se trabaje en un mecanismo como ese. Sí, aquí, si gustan, con mucho gusto, ahorita les compartí en el chat por el WhatsApp, estoy revisando, ¿no? Y si ustedes se fijan, es algo muy sencillo, muy tonto si ustedes gustan, pero que viene lo que dice el reglamento, la recomendación que el Consejo hizo del concepto de remodelación. Y Mauricio dice, no estoy de acuerdo. Tiene que ser como él dice. Entonces, yo digo, si gustan se los hago llegar en el mismo documento que tenemos en el Google Drive, hago llegar la definición de lo que es remodelación, ¿no? Es algo muy sencillo, o sea, no tenemos por qué estar discutiendo tantas cosas tanto. Entonces, cuando yo les digo, oye, es que está mal dicho, cuando tú pones remodelación, estás poniendo de que son reparaciones, son cosas diferentes, técnicamente, académicamente, profesionalmente son cosas diferentes. Bueno, y lo justifico, y ahí está el término, no viene en la lengua, en la Real Academia Española, pero vienen en otros libros, el término de remodelación. Y ahí les hice llegar antes de todo eso, y ahí hay una muestra de que no estoy de acuerdo, punto. Entonces, en una palabra hay discusión. En esto, y entonces cuando hay conceptos más de fondo, pues hay mucho más discusiones, por supuesto. Entonces, yo sugiero sí, efectivamente, documentarlos, en ese sentido. Las cuestiones de forma, de una forma o de otra, se arreglan, pero lo que a mí me preocupa es lo de fondo. Y respondiendo la pregunta del consejero Gerardo, a ver, artículo primero o segundo de la ley
de Profesiones o Actividades Profesionales del Estado de Jalisco obliga a los municipios y al gobierno del Estado a ser coadyuvantes de la ley. Punto. No hay otra. Entonces los municipios están obligados a hacerlo. Yo creo que sí, y aquí sí, déjame comentar algo, presidenta, consejera presidenta. Ha estado presente el jurídico del IMEPLAN. La realidad es que en esta discusión él tuvo que intervenir para que se revisara jurídicamente lo que estaba planteando, y él es el que ha hecho o redireccionando todos estos montón de errores que traía esta norma y que de alguna manera prácticamente pues ajustando a la norma, pero sí ha sido muy desgastante. El colmo fue esta última vez donde, bueno, independientemente de cualquier cosa, no me ofende que me diga que sea gremialista, ni nada por el estilo. Lo que molesta hasta cierto punto es que se trate de inventar cosas desde la posición de ser funcionario público, interpretar o reinterpretar la ley, y lo que no, como se planteó en su momento, dice, bueno, pues mejor voy a mandar una iniciativa de ley, nosotros mandamos para que cambien la ley, porque a mi criterio está mal. Digo, creo que no va por ahí, ¿no? Es cuanto, y sí, hay que documentar, hay que hacer un compendio en ese sentido, y con mucho gusto vemos el mecanismo para hacerlo. Lo ideal, y sin ganas de conflictar con nadie, simplemente pues, pedirles, oye, pues tú estás supliendo a Francisco Ontiveros, pues, pues que Francisco Ontiveros ponga otra gente y se acabó, ¿no? Digo, para no pelearnos. En ese sentido, ¿no? ¿Les parece bien entonces, consejeros, que acordemos esto que propone el consejero Carlos Martínez de trabajar en conjunto la Secretaría Técnica con él precisamente en esta documentación de los hechos, y ya compilarla, compartirla con el consejo y eventualmente pues definir las acciones respectivas también para ya continuar con los otros puntos? ¿Les parece adecuado? Es correcto. Perfecto. Así lo hacemos. ¿Pero Rubén está levantando la mano o votando a favor? Sí, buenas tardes a todos. Jesús, nada más para hacer una observación a lo que comenta el compañero Carlos. Yo no conozco bien el tema, pero a lo que hace mención de este funcionario, pues efectivamente sí es alguien que está simplemente aplicando su propio criterio. En derecho hay principios generales y uno de ellos es el principio de legalidad. Este principio de legalidad nos dice que todo funcionario, todo servidor público debe apegarse únicamente a lo que la ley le indica. Porque una cosa es interpretar una ley y otra cosa es aplicar tu criterio, que no es válido. Entonces aquí muchas veces este tipo de acciones o actitudes se hace por desconocimiento mismo. Yo quiero pensar que el compañero Carlos pues, tiene una experiencia pues muy amplia en estas labores. Entonces no es lo mismo a que el señor esté como funcionario y no conozca la parte técnica que conoce, por ejemplo, el arquitecto Carlos o otros arquitectos. Él simplemente se concreta a dar opiniones quizá equivocadas, en donde la interpretación de la ley es muy clara. El principio de legalidad es aplicable para todo funcionario público, para todo servidor público. No pueden salirse de esa tangente. Entonces, si el señor está actuando de esa manera, pues es importante simplemente aplicarle una queja, presentar una queja ante Contraloría, que sería muy válido, porque sí, antes de cambiarlo, como mencionan, también sería importante conocer si hay una grabación, conocer esos puntos de vista para opinar más en concreto al respecto. Es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, consejero. Bueno, estando de acuerdo en lo que les propuse y propuso el consejero Carlos, me gustaría sí seguir con la agenda para no retrasarnos demasiado. Entonces voy a continuar con la lectura de los avances de las mesas de gestión, simplemente para que todos estén listados. Comentarles que la semana pasada también tuvo sesión ordinaria la Mesa Metropolitana de Gestión de Suelo y Ordenamiento Metropolitano. Ahí participó el consejero Roberto Patlán
Básicamente, el único punto de la sesión sustantivo fue la presentación de los avances de la norma técnica metropolitana para el reglamento parcelario. Ahí pues, simplemente es el comentario de que esta es una norma que se está trabajando, que evidentemente todavía falta bastante para que se pase por la mesa y se apruebe. Simplemente se presentaron los avances de la misma y se hizo saber a todos los miembros de la mesa que se estaría convocando a un taller precisamente para contribuir a toda la elaboración de esta norma técnica. En ese taller estará invitado el consejero Roberto Patlán, quien podrá ya sea invitar a una persona más del consejo a participar o designar a otras 2 personas. Entonces, les estaremos dando información respectiva a esto para que precisamente se defina quiénes serían los representantes de este consejo en participar en esta norma, entendiendo la experiencia que tienen tanto el consejero Gerardo Monroy como el consejero Carlos Martínez, pues seguramente también se les... La norma técnica de reagrupamiento parcelario. Esto sería cuanto para esa mesa. También sesionó la semana pasada el grupo de trabajo de ciudades amigables con las personas mayores de la Mesa de Coordinación de Igualdad Sustantiva. Fue su sesión 12, que se llevó a cabo de manera presencial en el municipio de Tonalá. Ahí participó tanto la consejera Carmen Ventura como la consejera Lupita Borelo. Ahí se generó, bueno, se informaron los avances de los que solicita la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a los 9 municipios que están certificados como ciudades amigables con las personas mayores. También se dio el avance de la aprobación en los plenos de esta declaratoria de los derechos de las personas mayores y también del avance de este inventario que se está trabajando de mobiliario y equipamiento de uso común en el área metropolitana de Guadalajara. También se acordó que la próxima sesión del grupo de trabajo sea un taller con personalidad de la Seguridad del Estado de Jalisco y la Policía Metropolitana para identificar mecanismos que entrelacen los temas de seguridad y vejez. También sesionó el grupo de trabajo de marco legal institucional de la vivienda. Ahí no sé, consejero Gerardo, si quiere hacer una breve comentario respecto a lo que se trató en esta sesión. Se sigue cortando, ¿eh? Sí, sí puedo hacer un breve comentario. Nosotros el miércoles pasado formamos parte de un subgrupo de trabajo para hacer una propuesta sobre, sí, unas propuestas iniciales respecto de un posible registro o concentrado de información estatal sobre la vivienda, sobre el estado de la vivienda, que pueda servir para orientar la política pública o para que pueda servir para orientar una política pública metropolitana en ese sentido. El trabajo que realizamos, nos reunimos para ello, Óscar Castro, del ITESO, él como líder de esta subcomisión, también la arquitecta Jimena Nakamura, representando al INMUBI de Guadalajara, y su servidor, fuimos quienes participamos en esta construcción. Presentamos este anteproyecto en la sesión del viernes. Fue el tema principal, dado que las otras 2 tareas que se habían encomendado no se desarrollaron a cabalidad, y se vio con buenos ojos el perfil inicial de esta propuesta. Seguramente en 15 días se va a volver a trabajar para poderla abundar un poco más. Ahorita no tengo yo el documento que se trabajó, todavía no quedó como un documento definitivo, quedó como un documento de trabajo a nivel de borrador que estará siendo enriquecido en el transcurso de estos 15 días para que la próxima sesión se pueda mejorar. Sería lo que tengo que comentar de la sesión. Excelente, muchísimas gracias, consejero Gerardo. Intentaré que no se me corte lo menos posible, pero si en algún momento no me entienden, por favor háganmelo saber, para que en todo caso Enrique continúe con la coordinación. Finalmente, mencionarles que también el viernes se tuvo sesión ordinaria de la Mesa de Coordinación de Marca Ciudad. Ahí estuvo presente la consejera presidenta Mariana Ceja. Básicamente se informó de los trabajos de los grupos de trabajo de la Marca Ciudad.
y se presentó y analizó la propuesta de colaboración entre la marca Ciudad Guadalajara, Guadalajara y los municipios de la AMG. Básicamente aquí el acuerdo que se definió, que fue el único acuerdo de la sesión, fue que los municipios enviarían un oficio formal a el IMEPLAN para definir en dónde se estarían colocando los tótems de marca Ciudad Guadalajara, Guadalajara, precisamente para hacer formal esta solicitud, ¿no? Básicamente fue cuánto. Por último, mencionarles de las actividades de esta semana. Este miércoles 26 de mayo se llevará a cabo el grupo de trabajo de atención a personas con discapacidad en materia de protección civil de la Mesa Metropolitana de Protección Civil y Bomberos, con la participación de la consejera Lorena Prado. Y el viernes 28 se tendrá la 7ª sesión del grupo de trabajo de norma de agricultura urbana con la posible participación del consejero Raimundo Díaz. Esto sería cuanto respecto a las mesas. Les rápidamente si tienen algún comentario al respecto. Adelante. De mi parte no, Jesús, gracias. Adelante, consejero Gerardo. Gracias. Bueno, le preguntaba por el chat al consejero Roberto si recordaba, eso es una pregunta muy puntual, si recordaba si participó en esa sesión sobre la norma técnica de reagrupamiento parcelario, representando a Tlajomulco el licenciado Miguel Ángel Sánchez, creo que Sánchez Aceves. Es una pregunta igual y si sí o no, si lo puede contestar por chat está bien. Yo la otra pregunta que quisiera saber sería dirigida al consejero Raimundo, porque está participando en la mesa de agroecología urbana, si ya se tiene borrador de ese anteproyecto de norma y si es así, si podría hacernos el favor de compartirlo, por favor. El consejero Raimundo acaba de comentar en el chat que aún no se tiene un borrador de la norma, pero bueno, en cuanto se tenga lo monitorearemos para hacerlo llegar. Respecto a la pregunta, la verdad, yo también estuve en esa sesión, no recuerdo, no sé si el consejero Roberto recuerda, pero lo que sí nos podemos comprometer, Gerardo, sin ningún problema, es a revisar la lista de asistencia. Con todo gusto, revisamos esa lista de asistencia, la grabación de la misma, y te confirmamos no nada más si participó esta persona, sino quién participó por parte de Tlajomulco de Zúñiga. Sí, lo pregunto porque uno de mis compañeros de maestría es esta persona, justamente Miguel Ángel Sánchez, y su tema de maestría es el mismo sobre el reagrupamiento parcelario. Entonces, posiblemente esté involucrado y pues también por ahí podríamos tener una posible forma de incidir al respecto de la norma. Excelente, muchísimas gracias, Gerardo. Sí, y de hecho estaría muy bien considerarlo también para el próximo taller que comentaba. Precisamente creo que valdría la pena que el consejo pudiera, aparte de la participación del propio consejo, pues proponer a estos expertos en la materia, a estas personas que han investigado sobre el tema, precisamente para que participen en ese taller. Consejero Roberto, ¿quiere comentar algo? Bueno, quiero mencionar lo siguiente, que fue un proyecto muy interesante donde hacen toda una planeación con respecto a lo que es el uso de suelo y la modernización que se debe dar a base de el entendimiento que todos los municipios tienen a través de una, vamos a decir nuevamente, modernización, y luego entonces ahí determina, por ejemplo, el núcleo de la población, cómo se debe ir desarrollando a través de mecanismos de infraestructura, vamos a decir, social, con temas como, por ejemplo, áreas de comercio, áreas urbanas, áreas recreativas y financieras. Y la intención es, hasta donde yo quiero entender, es tratar de darle una nueva reincorporación al uso del suelo, y sobre todo me da la impresión que tiene que ver con un incremento del mismo. Hubo alguna situación muy particular porque la intención que originalmente manejaron fue como en un proyecto integral, pero hubo observaciones por parte de PDU en el sentido de que había que afinar algunos criterios para tener la homologación concreta de estos trabajos, y ahí es donde se quedaron pendientes, quedaron de observarlos, de analizarlos, valorarlos, y sobre la marcha platicaron nuevamente. Eso es cuanto.
Excelente. Muchísimas gracias, consejero Roberto, por tu apreciación. Vamos a continuar nada más con la agenda para agotarla, y ya después en asuntos varios trataremos algunos temas adicionales. El siguiente punto en el orden del día es el tema de precisamente la invitación que se nos hizo llegar a agentes que proponen. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, sí se puede ver, Jesús. Perfecto. Ahí sí se me traba mucho el audio. Igual, Enrique, me dices para que tú proyectes. Pero bueno, básicamente comentarles que el director de Planeación Metropolitana, Miguel Ángel Rodríguez Urrego, me hizo llegar en mi calidad de secretario técnico este correo, básicamente siendo la invitación a participar en las sesiones de políticas para la mejora del desarrollo y movilidad regional dentro del marco de participación a agentes que proponen del programa Ruta 2042, con el objetivo de plantear la construcción respecto a este tema de movilidad regional en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del Área Metropolitana de Guadalajara. Básicamente lo que solicitan es que el CCM se pueda sumar a esta sesión, a estas sesiones enfocadas a la mejora de la movilidad regional, pero aquí sí con un solo perfil. La idea es que participe una sola persona. ¿Por qué la limitante? Bueno, lo que pasa es que estas sesiones son muy de taller, muy de participación, y lo que se busca es que participen la máxima cantidad de organismos, organizaciones, expertos posibles, pero dentro de un esquema en donde todavía pueda ser operativo y no sean demasiadas las personas que están en esa sesión. Entonces nos piden un solo perfil. Es importante mencionar que dicho trabajo exige disposición de tiempo para asistir al menos a 2 sesiones de 2 horas y media cada una. Entonces sería un total de 5 horas. Serían de manera virtual, entonces evidentemente también requiere una buena conexión a internet, y la primera sesión se realizará el próximo 4 de junio, que viene siendo el viernes 4 de junio, de 10 a 12:30 horas por Zoom. Entonces nos están solicitando que podamos definir quién está interesado en participar. Reitero, el tema es sobre movilidad regional. Entonces, me gustaría mencionar si hay alguien que esté interesado, que puede participar. Adelante, consejero Roberto. Bien, yo quisiera hacer un señalamiento. Quien ha tocado el tema del transporte en tiempo y en forma es el consejero Aldo Prieto. Valdría la pena que esta información se le hiciera llegar para que él determine, puesto que en tiempo y forma comentó de alguna manera que era un tema muy complejo entre 3 municipios, y creo que él tiene una información relevante y creo que podría aportar mucho, a reserva de que él lo determine en tiempo y forma. Gracias. Perfecto, entonces está esta propuesta de canalizarlo con el consejero Aldo Prieto. Sin duda, parte del tema de movilidad regional se relaciona al tema de transporte público, sobre todo en municipios periféricos. Entonces, sin duda, también podría caber. El consejero Raimundo Díaz también dice quien esté representando en la mesa de movilidad, que sería el consejero Luis. Estas serían 2 propuestas, no sé si habría alguna otra. Bueno, entonces, si gustan, ¿por qué no? Considero que podríamos ir hacia adelante con ambas propuestas, compartirles la información a ambos consejeros, ninguno de los dos se encuentra aquí el día de hoy, y entre la Secretaría Técnica y ellos dos, definir quién podría asistir a esta sesión de agentes que proponen. ¿Alguien que tenga una observación respecto a este acuerdo? Perfecto, entonces creo que tendríamos un acuerdo en ese sentido. El siguiente punto del orden del día sería la propuesta de acciones sobre contaminación visual. En ese tenor, el consejero Raimundo Díaz envió una propuesta mediante correo a la Secretaría Técnica, en donde vamos a dar lectura textual a la misma. Mediante el correo él dice: por medio de la presente sugiero
que el Consejo tome acciones en contra de la contaminación visual de cables aéreos y los probables accidentes para peatones y ciclistas por cables colgados. Me parece afecta a todos los municipios de la AMG. Es evidente la contaminación visual, el peligro para los ciudadanos cuando cables de CFE causan con las tormentas y fuertes vientos. Además, en ocasiones, camiones tumban cables de empresas cableras, Telmex y CFE, causan accidentes a peatones y ciclistas, amén de los cortocircuitos generados al chocar cables de CFE y que provocan apagones y áreas de alumbrado público quedan fuera de servicio generando inseguridad en esta zona. Esta propuesta, bueno, la propuesta de seguimiento de la Secretaría Técnica sería que pudiéramos trabajar con el consejero Raimundo en el llenado de las fichas correspondientes, precisamente para que se inicie la ruta de trabajo del Consejo Ciudadano Metropolitano y mediante eso se pueda definir acciones. El consejero Carlos Martínez tiene la mano levantada. Sí, gracias. A ver, ahí el problema se divide en dos o en tres. Uno es ya por norma, todos los fraccionamientos, todo debe de ser, las instalaciones deben de ser de media tensión, deben de ser subterráneas. Es por norma, ya tiene varios años y que en algunos municipios no se cumple. Hago la aclaración. Dos, hay un acuerdo de Comisión Federal con los centros históricos para que se oculten las instalaciones. Habrá que revisar con Guadalajara en qué sentido van. Zapopan hizo una remodelación hace algunos años y sí cumplieron, pero dejaron a la mitad el trabajo. Habrá que revisar en otros centros históricos como es Tlajomulco o Iztlahuacán o cualquiera de los otros de la zona conurbada. En ese sentido, vale la pena revisar. Y tercero, también había un programa que Comisión Federal de Electricidad y paulatinamente junto con los municipios iban a ir ocultando las instalaciones, sobre todo en las vías principales. Ojo. Y de alguna forma, por los cambios de administraciones, se perdió. ¿Por qué sucedió en el camino? No sé. Quizás cuestión de presupuestos, quizás de convenios, de voluntad política, o simplemente de esas situaciones que se olvida de un cambio de administración a la otra. Existía hace 6 años, todavía estaban esos compromisos. Entonces vinieron los cambios de estas últimas 2 administraciones y hoy hay un cambio de administración en el gobierno federal que habrá que revisar el tema porque, híjole, con el gobierno federal no sabe uno qué pensar, cómo amanecieron hoy de humor para ver qué van a tomar o qué decisiones van a tomar, ¿no? Entonces, pero el tema del cableado ya es un tema que se ha platicado mucho, ha habido muchos avances y que sí, yo concuerdo con el consejero Raimundo que se debe de tomar y darle seguimiento y buscar las formas en cómo sí se pueda continuar con esos programas. Es cuanto. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por la consideración, consejero Carlos. Agradecen tanto el consejero Gerardo y también mencionan acuerdo el consejero Raimundo. Si les parece bien, comenzamos con el llenado de esas fichas con el consejero Raimundo Díaz y si le parece bien también con el apoyo y la colaboración del consejero Carlos, ya que pues se nota que sabe bastante al respecto y mediante esto podemos gestionar pues este llenado adecuado de las fichas. No sé si alguien más se quiera sumar a estos trabajos. De no ser así, entonces enviaríamos las fichas a los 2 consejeros para que nos apoyen en su llenado y continuar con el tema. Eso agotaría ese punto del orden del día y puntos varios. Y el consejero Gerardo Monroy quiere retomar la rueda de prensa. Adelante, consejero Gerardo. Muchas gracias. Para retomar el punto inicial que no pude comentarles sobre el posicionamiento de la rueda de prensa, ¿es correcto, Jesús? ¿Sí me escuchan? Sí, consejero, sí se escucha. Gerardo, perdón. Gracias. Sí, haciendo la revisión del documento para la rueda de prensa, sobre el cual
pues coincidí plenamente sobre su estructura y contenido. Me pareció pertinente y lo comenté en su momento con el consejero Aldo como coordinador de comunicación, y después lo pudimos abordar también en la reunión que tuvimos el jueves pasado, en donde nos reunimos con la Comisión de Comunicación y la Comisión de Vinculación, de que sería importante en esta rueda de prensa empezar y cerrar con un posicionamiento que pueda hablar respecto del sentido que este consejo le está dando a su ejercicio. Al principio se hace toda una descripción de cuál es el marco legal en el que el consejo toma vida, y en ese sentido cuál es la vocación que tiene el consejo, pero no es lo que dice la ley, y pensaba que hacía falta lo que podríamos decir nosotros para comunicar a la ciudadanía que estamos para ellos y cuáles son el punto de nuestro ejercicio, ¿no? O el sentido de nuestro ejercicio en ese marco normativo que tenemos. Básicamente la idea es señalar y puntualizar que el afán o el ánimo del Consejo Ciudadano es un ánimo que busca el interés común, y que sobre eso hacia allí estamos trabajando. Entonces, me permití escribir un par de, y bueno, y este mensaje, la idea sería poderlo hacer, mencionarlo o hacer este posicionamiento al inicio de la rueda de prensa y al final. Todavía no he terminado de hacer la construcción específica de lo que podría ser el inicio y el final, pero en dos pequeños párrafos les voy a leer la idea general de lo que les comento. En este consejo, viene la lectura, en este consejo pensamos que nuestra ciudad tiene como finalidad favorecer el fortalecimiento social, cultural y político de todas y todos sus pobladores, haciendo un aprovechamiento sustentable del territorio, asumiendo de forma común la responsabilidad respecto de su manejo en aras del crecimiento de la economía solidaria para garantizar niveles adecuados de vida para todas las personas que habitamos aquí. Estamos comprometidos con la ciudadanía en establecer procesos amplios, abiertos y dinámicos basados en el encuentro, el diálogo y la generación de acuerdos que permitan incorporar sentires, perspectivas, determinaciones, sueños y aspiraciones que tenemos los distintos actores que vivimos en las ciudades que conforman el área metropolitana de Guadalajara. Y ahí me falta justo terminar, pero justamente para pensar en el bien común y en el espacio público o en las cuestiones públicas que son de todos, ¿no? La idea en general es poder perfilar un posicionamiento que quede en estos términos y que básicamente sea un exhorto para que la ciudadanía confíe en el Consejo Ciudadano, para que la ciudadanía se vincule con el Consejo Ciudadano y nos considere vehículo de estos temas de lo común. Excelente, muchísimas gracias, consejero Gerardo. No sé si hay alguna observación o comentario respecto a este punto. Bueno, de no ser así, pues simplemente comentar que seguiremos en la construcción de este posicionamiento, precisamente para pues generar los insumos necesarios para la rueda de prensa. Como punto final, en asuntos varios, a reserva de que alguien más tenga algún otro comentario, sí comentarles que ya no lo pusimos en la agenda del día de hoy porque sabíamos que no nos iba a dar tiempo para ello, pero está digamos, en la fila la presentación de algunos insumos relacionados al Plan de Acción Climática Metropolitana. La semana pasada les comentábamos que ya nos hicieron llegar tanto al consejero Josué como a su servidor varios de estos insumos y ya hicimos comentarios al respecto. Justo estuvimos la semana pasada en comunicación tanto el consejero Josué como su servidor con pues los responsables técnicos de este tema, precisamente para determinar cuál sería el mecanismo para presentarlos ante este pleno. No sé, consejero Josué, si gustas comentar algo respecto a esto.
tal vez agendar ya la presentación formal de los documentos el próximo lunes y después ya con los técnicos respectivos. Buenas tardes, sí. Sí, es correcto. Derivado del trabajo que se ha venido haciendo con la consultoría que contratada por el INMEPLAN para el desarrollo del PAC Metro, del Plan de Acción Climático Metropolitano, se generó, ustedes recordarán probablemente en enero de este año se llevó a cabo un taller en el que esta consultoría y personal del INMEPLAN impartieron este taller y hicimos algunas mecánicas, algunos ejercicios en cuanto a, pues para determinar la percepción de los consejeros respecto al la problemática del cambio climático, qué alternativas veíamos para combatir este problema de emisiones de gases de efecto invernadero. Posteriormente se han llevado a cabo otros trabajos, se llevó una serie de sesiones con grupos focales especialistas en diferentes disciplinas. Se generó bastante producto o información muy interesante para retroalimentar el Plan de Acción Climática Metropolitano. A estas sesiones estuvieron participando, muchos o varios compañeros consejeros, asistieron, acudieron, participaron. Bueno, parte de los productos que tiene que entregar esta consultoría es un plan de involucramiento en el que el Consejo Ciudadano Metropolitano es un actor clave para este plan de involucramiento de la ciudadanía. Es pues muy importante, no podemos pensar en que este ambicioso plan de acción climática metropolitano pueda aplicarse, pueda adoptarse por la ciudadanía si no lo conocen y si la ciudadanía no está involucrada, conoce el problema del cambio climático, de las emisiones de gases que generamos en nuestras actividades diarias, con el consumo de energía, con el consumo de agua, con el consumo de alimentos, y cuáles son las estrategias que estamos planteando como ciudad para combatir estas emisiones y poder llegar a la meta que es, en este momento, que el área metropolitana de Guadalajara sea una ciudad carbono en el 2050. Bueno, este plan de involucramiento, que es el documento que se pretende que conozcamos y que nos desean presentarnos para, pues, conocerlo, opinar, retroalimentarlo y mejorarlo también. Ya lo vimos, tanto Jesús como un servidor, y vemos, yo en lo particular, mi postura es que pues, está muy interesante el plan, me parece muy bien, sin embargo, nos dan muchos, se nos asignan en este plan muchas responsabilidades que están muy bien, en lo particular no veo que sean trabajos, que no tienen razón de ser o algo así, no, me parece que están todos muy bien, pero que el propio Consejo no tiene las capacidades en cuanto a recursos humanos, materiales y económicos para llevarlas a cabo. Recordar pues que no es necesario que lo diga, pero todos ponemos aquí en este Consejo, pues lo mínimo que ponemos es nuestro tiempo. Y es mucho. Me parece que el compromiso existe de parte de todos, sin embargo, pues implica algo de trabajo y es difícil organizar este tipo de actividades. Les voy a decir muy rápido, no quiero hacer más largo esto, pero por ejemplo, dentro de las actividades o acciones que se nos encargan, por ejemplo, está el hecho de organizar foros virtuales y presenciales enfocados en la apropiación de la acción climática y convocar a la participación ciudadana. Desarrollar foros y talleres ciudadanos como canales de interlocución con la ciudadanía para dar a conocer los compromisos y responsabilidades de acción climática. Comunicar por medio de foros y talleres virtuales y o presenciales las medidas de adaptación, etcétera, 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 ¿no? Incluso se habla de que pudiéramos pagar publicidad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, Jesús ya hizo también, y su servidor hicimos algunos comentarios al respecto, como el tema, por ejemplo, de pagar publicidad, pues lo vemos. Por principio de cuentas no está dentro de las atribuciones del CCM, que estemos haciendo adquisiciones de publicidad, por ejemplo,
por un lado, y por otro lado, pues aunque tuviéramos esa atribución, pues no tenemos recursos, nuestro presupuesto es muy limitado como para llevar esa carga, digamos, ¿no? Entonces, mi conclusión en lo personal es, necesitamos conocer este documento y uno de los acuerdos que tendríamos y que sometemos a sus consideraciones que se les va a hacer llegar la versión más adelantada de este plan y de los documentos que están pues en espera de revisión para que nos hagan el favor. Va a ser muy importante que a la brevedad podamos revisar estos documentos, generar nuestras observaciones y probablemente a partir del próximo lunes, en la siguiente sesión o en 15 días, no sé cuándo pudiera ser el plazo más conveniente, pudieran ya venir el personal de IMEPLAN que está involucrado con estas actividades, con este trabajo, y el personal de la consultoría a exponernos estos documentos y que ya para entonces ya tengamos nosotros una revisión de los mismos, observaciones, comentarios y retroalimentación en ese sentido. Esa sería la idea, los comentarios, compañeros, estamos a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, consejero Josué. Sí, mencionar que todas las observaciones que hicimos a estos documentos, tanto de parte del consejero Josué como de su servidor, fueron en ese sentido, en el sentido de que tendríamos que ajustar el documento a las posibilidades y capacidades de este Consejo Ciudadano Metropolitano, en asegurarnos que no se esté extralimitando en estas capacidades, y también en mencionar y hacer una muy adecuada, digamos que mención de que el Consejo obviamente cuenta con toda la disposición de hacer estas actividades, pero que se verá, digamos que, limitado por estas capacidades, ¿no? Ahí, en esa parte, tanto los proveedores como la propia gerencia de sustentabilidad y cambio climático ya nos hicieron el comentario de que al final de cuentas el plan de trabajo pues es un documento vivo para que el CCM pueda apropiarlo, ¿no? Y en cierta parte modificarlo si así lo considera conveniente. Entonces, creo que lo que propone el consejero Josué es muy, muy viable, que ya podamos ir planteando la presentación de este documento, ya sea el próximo lunes o, como bien lo dice él, en 15 días. Entonces estaremos trabajando con el equipo de asesores precisamente para identificar cuándo sería el mejor momento para realizarlo y pues simplemente obtener su visto bueno de que así se haga. No sé si alguien quiera hacer algún comentario respecto a esto. De no ser así, pues preguntarle si hay alguien más que tenga algún otro asunto vario. Y si no, pues precisamente ya agradecerles a todas y a todos por su compromiso, su puntualidad y su tiempo, y reiterarles que el día de mañana enviaremos la minuta correspondiente y seguiremos en contacto. Pues que tengan un excelente resto del día y un excelente inicio de semana. Saludos a todos. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.